¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Triatleta Real. En esta ocasión tengo a un invitado, bueno, siempre les digo que es un invitado súper especial, pero bueno, en esta ocasión tengo a alguien que nada más para irles contando de quién se trata o de qué personaje tan importante tengo frente a mí. Si yo busco en Google qué ha hecho él y busco su nombre, o sea, veo todo alrededor de su carrera, una carrera súper profesional como pues, arquitecto que ahorita nos va a contar pues, parte de todo lo que ha hecho en su vida profesional. Sin embargo, eso es solamente, pues digamos que una pequeña parte de todo lo que nuestro invitado es, porque es un atleta que ha recorrido distancias abismales en bicicleta, en ruta, a través de montañas, de selvas, ha hecho cruces, ha hecho una gran cantidad de lecturas que, bueno, no les quiero adelantar ni les quiero spoilear. Y además, amigo y gran atleta, pues también ahí tiene una conexión con alguien que ya escucharon en un episodio anterior, entonces a ver si ahí nos va contando. El día de hoy les presento a Rodrigo Alegre, que bueno, es un atleta, ya les dije, ultraman, ultraciclista, ultra corredor, ultra nadador, ultra todo. Sí, sí. Y además, pues, que no solamente lo hace por diversión, sino también, pues, con causa para ayudar bueno, ayer también dejemos que él sea el que nos cuente toda esa aventura. Rodrigo Alegre, Sí. es un honor y un placer para mí, pues, estarte entrevistando el día de hoy y sobre todo, pues, también a los que nos están viendo, pues, estamos en tu estudio, ¿no? En Estudio Roca. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte y de estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Aprecio mucho que haya salido la iniciativa de estar aquí y nada mejor que compartirlo contigo, porque contigo he compartido algunas de esas cosas. Sí, pues por ahí hemos estado en algunas aventuras. Y bueno, así como luego empiezo con la mayoría de los atletas, porque a diferencia de muchos de los atletas que luego escuchamos, profesionales y todas las carreras que tienen, pues son gente que viene pues prácticamente desde una infancia deportiva, ¿no? Pero muchos de los que pasan por aquí, pues realmente, pues antes del deporte tenían una vida completamente normal. Y en este caso, pues me gustaría saber de ti, cómo era tu vida antes además de hablar de triatlón, pues antes de conocer el deporte y de hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Gracias, sí. Bueno. Sí, de niño intenté bastante o distintos deportes. Sí, le entraba y le atoraba el deporte. Con el que más me quedé fue con la gimnasia olímpica. Nada que ver con lo que hago ahora, pero increíble la experiencia de la gimnasia olímpica y también para mí a esa edad, entre los 7 y 12, algo así, 13, fue un gran reto, o sea, un gran reto. Entonces a lo mejor por ahí fue donde se me sembró esta semilla de que el deporte construye y pues ya surgió todo lo después. Después de ser gimnasta, bueno, hice varias cosas. Y en la adolescencia, más bien me di a los placeres de la vida. Como la gran mayoría. Sí. Pero me di en serio, ¿no? Y pues así hasta, no sé, 20 y tantos, ¿no? Que empecé a retomar un poquito en otras disciplinas, pero era más como gimnasia y fuerza y esas cosas, ¿no? No. Como que olvidé lo que había hecho con el deporte cuando era niño. La verdad es que también me fue muy mal terminando. O sea, yo me salí de la gimnasia olímpica por lastimarme bastante y estaba creciendo. Entonces, pues a lo mejor fue como medio, ahorita reflexionando, como medio un trauma, ¿no? Y como cuando te muerde el perro, ¿verdad? Que no quieres volver a un perro. ¿Sí lo practicabas como con intenciones de hacerlo más seriamente? A esa edad no sabes, creo, o al menos yo no sabía a dónde podía llegar. A lo mejor no tenía como la confianza, pero pues estaba... Pero tu objetivo no era deportivo, ¿no? Decimos, ¿En la gimnasia? En la vida. No. O sea, exacto, era como un accesorio, pero llegué a estar en la selección del gimnasio y llegué a ir a los nacionales, o sea, más o menos, ¿no? Pero sí, fue un gran reto muy bonito, pero no pensaba dedicarme a eso.
Y ya luego volví a... hice mucha fiesta y luego... Y un día despertaste y dijiste, ya no más, ya no puedo seguir así. Con la chamba también me pasó. O sea, más bien necesitaba encontrarme, me enfoqué muchísimo en la chamba después de los 24, 25, pero cañón. Entonces era workaholic, mal pedo. Y pues ya necesitaba como liberarme. Entonces encontré cómo hacerlo y decidí empezar a hacer carreras. Y luego me compré una bici de montaña y empecé a hacer bici de montaña en Valle de Bravo. Y carreras de 5 o 10K. Me acuerdo perfecto que terminando mi carrera traía mi cigarrito en el short. Todavía tenía esas mañas y esas costumbres. Ya obviamente dejé el cigarro y fue que empecé a construir con el deporte otras cosas. Pero creo que esa es como la historia que muchos atravesamos, ¿no? Pero siempre como que hay alguna parte, hay algún tornillo que se zafa, hay algún trauma, algo que de repente nos lleva más allá, ¿no? Como que empezamos a 5K, 10K, y de repente ya quiero más, y de repente, no sé, hay algunos que se van a la bici y empiezan a buscar fondos, todos, y empiezan a hacer, pues, cosas que son deporte, pero que incluso algunos doctores te dicen, ya bájale, ¿no? O sea, ya, ¿en qué momento sentiste que tú ibas para allá o en qué momento sentiste que... O sea, se atasque. Tu rumbo, ajá, exactamente, porque para muchos es una curva muy rápida y pues por eso no me quiero adelantar, ¿no? Y no sé si desde que empezaste en el deporte empezaste a sentir esa urgencia o cómo fue. Pues mi carácter siempre ha sido ser muy clavado, o sea, y a lo mejor por eso empecé más como enfocado en el triatlón. Pues que no, estás como en las 3 disciplinas, estás en chinga, a lo mejor mi carácter es así, ¿no? O sea, o me clavé en el trabajo, o me clavaba en la fiesta, o me clavaba, ¿no? En construir cosas, siempre buscando, eso sí. ¿En qué momento se zafó ese tornillo y decidí como entender al deporte como un método personal, ¿no? De crecimiento? Y era más divertido que la terapia. Eso es una. No, pero no por ahí. Pero por ahí dicen que también que siempre estamos, ¿no? O sea, los atletas de fondo o de ultradistancia siempre estamos como huyendo hacia algún lado. Y pues más bien mi carácter es así. Entonces cuando tomé el deporte, por naturaleza, empecé a clavarme. Pero a diferencia de con la chamba o con otro hábito, ¿no? O sea, como social o algo así, acá empecé a construir con el deporte hacia mi vida personal y profesional. Entonces me dio herramientas fregonas. Ya después me di cuenta que también estaba yéndome hacia el otro lado, ¿no? Entonces hace como 1 año o 2 años. Entonces dije, tengo que encontrar un balance otra vez. No todo para allá. Pero yo creo que fue el momento en que me di cuenta que podía construir. Ahí mencionabas ahorita el trabajo, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que a muchos, en algún punto desbalancean ahí una parte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay como... O sea, la familia, el trabajo y el deporte, y muchas veces el deporte en este mundo en el que nos movemos, pues se llega a ir un poquito más hacia un lado, ¿no? Entonces, digo, aquí mencionando esa parte del trabajo, que a lo mejor, insisto, conozco un poco de tu historia, pues sé que el proyecto que empezaron, en este caso, hablando ahí ya en compañía con Carlos, pues fue algo que de cierta manera empezó a crecer y les empezó a exigir pues, mucho trabajo y crecimiento, ¿no? No sé si eso mismo fue lo que te iba llevando de la mano con el deporte o insisto, o ni siquiera te diste cuenta cuando ya estabas saliendo del deporte recreativo a meterte a estas aventuras que ahorita quiero que nos empieces a contar. Sí, justo el trabajo me fue también el exceso, porque ya era un exceso de chamba, ¿no? O sea, trabajaba todos los días, en todo momento. Me gustaba mucho, pero identifiqué que necesitaba 2 cosas y el deporte empezó a ayudarme en esas 2 cosas. Una, en generar un balance en mi vida personal y en el trabajo para poderle dar a mi vida profesional más, porque si no, solo estás ahí, no tienes más tela de dónde cortar de otros lados para alimentar tu vida profesional. Esa era una. Y la otra, ya se me olvidó, pero la otra, bueno, esa de cómo
alimentar a mi vida profesional más y generar ese balance. Y entonces pasaste de correr, o sea, ¿brincaste al triatlón o cómo fue tu evolución? Bueno, ¿Cómo? Te digo, ¿en qué momento así dijiste, creo que ya me queda un poco corto, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Lo sigo relacionando antes de hablar del plano práctico, o sea, del deporte o de la disciplina y del ejercicio físico, etcétera. Empezó a crecer esta necesidad. Me fui dando cuenta que construyendo con el deporte iban dentro de mí surgiendo como endurance para otras cosas en la chamba y otras cosas, ¿no? Te vuelves más resiliente, más paciente, al menos en mi caso. Y entonces me empezó a dar armas para construir más en mi chamba y en mi vida personal. Entonces, bueno, por ahí va. Entonces esa fue la necesidad de empezar a generar más. Entonces dije, está bueno. Encontré este pedo. Me volví más paciente. Puedo aguantar ahora, mentalmente, pues, estos problemas y puedo tener la iniciativa de desarrollar otro. Ok. Entonces, si el deporte me hacía, ahí empezó el triatlón, el balance entre 3 disciplinas, aprenderlas, y aprender todo lo que conlleva alrededor de 3 disciplinas, o sea, pues entonces me sentía más seguro también en la chamba de decir, bueno, pues puedo con este y este tema, con el desarrollo del emprendimiento, tú lo sabes, pues te demanda 24/7 y muchas cosas, ¿no? Muchas armas, que el deporte me fue dando y cómo fui creciendo con el deporte. Entonces, así se volvió el triatlón. De pronto, de la bici a la montaña y de subir a Monte Alto en Valle de Bravo y de mis carreras de 10 dije, pues qué chido, pero ¿qué sigue? Y que sigue, 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 o sea, hasta donde vayas pudiendo. Ya luego, ya se ponía más complicado, pero así fue construyendo. Entonces, el triatlón fue como el deporte perfecto para esa intensidad, ¿no? Para sacar esa intensidad y desmenuzarla. Y aprendí muchísimo en mi etapa como triatleta deportivamente. Tuve 2 grandes parteaguas de entrenamiento en mi historia deportiva. Una muy básica que me enseñó la camaradería, el equipo, la ayuda, el compartir y esta magia que hay alrededor de la gente que comparte la misma locura que tú, aunque sea psiquiatra, cardiólogo, lo que sea, ¿no? Eso es fantástico y esa comunidad. Y el otro fue otro entrenador que se volvió mi amigo, que me enseñó mucho más enfocado hacia el crecimiento personal, al coaching personal y mucho más científico, ¿no? El desarrollo del deporte, comida, resistencia, entrenamiento, pero de una forma más científica relacionada a forma personal. Esos 2 parteaguas tuve para clavarme en el triatlón un buen rato. Y pues... es algo, digo, es como... una coincidencia, pero la mayoría de los que he entrevistado, o sea, el triatlón ha formado una parte clave en su vida. Sin embargo, no se han quedado ahí, ¿no? O sea, el triatlón realmente lo que ha demostrado es que es digamos que es el principio como de una liberación, ¿no? O sea, lo que les he dicho, o sea, una vez que dices, no puedo llegar o nadando, o rodando, o corriendo a cualquier lado del mundo, el mundo se te abre totalmente, ¿no? Y muchas veces, pues como que el triatlón es un proceso que a lo mejor te va llevando más, que bueno, ahí es donde yo te conocí, digamos, no te conocí o no tenía, impresión de ti en la etapa de triatleta, digamos, en tus inicios, no sé cómo empezaste, pero pues sí te conozco desde el camino al Ultraman, ¿no? Y de ahí ya estamos hablando de que seguramente ya llevabas un proceso bastante recorrido y que a final de cuentas ahorita te abrió tanto el mundo que ya ni siquiera en el triatlón te quedaste, ¿no? O sea, has decidido recorrer otros caminos, otros deportes o clavarte más en otro. Entonces cuéntame ese proceso o sea, dices de querías más y más, llegaste al triatlón. ¿Y en qué momento fue donde, por ejemplo, ahí nos encontramos, ¿no? Camino al Ultraman, ¿qué te llevó a eso? Porque al final de cuentas, hasta el día de hoy, es algo que muy pocos conocen, pero que una vez que lo conoces, pues te das cuenta que es el principio de algo 100 veces más grande, ¿no? Sí. O sea, que realmente no eres nada, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí?
Híjole. Pues eso, esta necesidad de ir encontrando y buscando fue la que me hizo llegar ahí, ¿no? O sea, empecé haciendo triatlón con un equipo que se llama Endurance, se llamaba, ¿no? Sí, Creo. Frank. Ajá, Frank. Bueno, maravilloso, o sea, la pasé tan bien y me empecé a entrenar después de hacer bici de montaña y de algunas carreras. Pues iba mucho a Valle de Bravo y estaba el triatlón de Valle de Bravo y dije, bueno, pues ¿qué es eso, no? O sea, para los que no nacimos en ese mundo, descubrirlo ya adulto es pues es un misterio si lo puedes lograr, cómo lo puedes lograr, porque es un hecho que en el momento en que decides hacerlo, no lo puedes lograr. O sea, bueno, sí lo puedes lograr, más bien. Sí lo puedes lograr, pero apenas estás viendo cómo, ¿no? Entonces, pero en ese momento, pues, está muy cañón que lo hagas, ¿no? Y así fue. Entonces, ellos me ayudaron, la comunidad, ahí es donde aprendí de la comunidad y hice mi primer triatlón en Valle de Bravo. ¿Te acuerdas en qué año fue? No, 2008, algo así. Bueno, ya llevas más de 10 años. O 12, a ver. Pues, ajá, exacto, más. Bueno, luego del 2010, vamos. Sí, y cierto, se me fue la onda. Y no estaba, ni siquiera estaba seguro de que iba a acabar la etapa de la natación. O sea, así de cañón. Sabía nadar. La bici, pues, sí, me ha gustado siempre, pero no rodaba. Y carreras, pues, las que había hecho de 5 y así 10, ¿no? Y justo subiéndome al transporte de salida, pues a la salida, a la transición, a la salida de la natación, un cuate que me vio, a mí y a Carlos, Carlos ha formado parte de esto desde que empecé, desde el primer triatlón, ¿no? Él empezó también haciendo triatlón, él después se clavó nadando. Entonces el apoyo ha sido interesante. Entonces íbamos los dos en el camioncito y un cuate ya bien, con mucho colmillo, nos ve y nos dice, es su primer triatlón, ¿eh? Y nosotros, sí, está bien. ¿Está nervioso? Sí, wow, estaba muy nervioso. Y dice, no, pues acuérdense de mí, esto es el principio de algo que no van a poder dejar. Y nosotros, ojalá. No, y así fue. Pero entonces, ¿en qué momento llegaste a tu primer Iron? O sea, ¿cómo llegaste? Pues me fue bien en el triatlón sprint y siempre, pues es una cuestión también, te digo, de carácter, ¿no? Entonces, ya, bueno, pues ir descubriendo ya pues la técnica de natación más o menos. Entonces, ¿cómo puedo ir perfeccionando y mejorando? ¿Cómo puedo ir corriendo más? Para mí esa vez en ese triatlón en Valle, que era un triatlón sprint, esa natación fue mi límite. Después de la bici, pues más o menos y la carrera, ¿no? Pero en la natación conocí mis límites, o sea, impresionante. En 750 metros. Pero eres muy buen nadador, o sea, no eres nato. No. O sea, ¿lo fuiste desarrollando realmente? Sí. O sea, bueno, no soy muy buen nadador, o sea, pero ya después supe nadar. Y en esa natación, de verdad, llegué en los últimos lugares. O sea, ya no había bicis. Sí, iba con un señor y que nos agarramos de las boyas y me decía, este es nuestro pase de salida. Y en efecto era nuestro pase de salida para lo que cada quien hacía o mejor, un poco mejor, ¿no? Así fue. Entonces, bueno, conocí ese límite. Dije, bueno, ok, ya lo pasé. Ahora tengo que perfeccionar mi forma de nadar, mi técnica, cómo se hace. Como siempre he sido muy curioso y muy clavado y cómo lo mejoro. Y me fui enterando después de la nutrición también y muchas cosas. ¿Eres competitivo o solo contigo mismo? Soy muy competitivo. Cuando no puedo competir, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Esa es otra cosa. O sea, en las carreras sí vas viendo al otro, o sea, sí vas como cazando. ¿O? No, o sea, si decido hacerlo, sí. Pero más bien como el tema de competencia viene como más bien de como para mí de retos o logros o hazañas, ajá. Y sí soy muy competitivo. Si decido competir, sí soy muy competitivo. Pero, tío, cuando no tienes con qué... No sé, ¿cómo voy a competir en el triatlón de Valle de Bravo en mi primer triatlón? ¿Contra quién, no? O sea, pues contra el señor que iba junto a mí, nada más, ¿no?
Y bueno, y así fue. Entonces dije, bueno, pues ahora sigue el Olímpico y fuimos otro sprint a Monterrey, luego Veracruz y luego Chile-High, ya sabes, todo el circuito. Ajá, sí. Cuando lo podían hacer todos, ¿no? Ahorita ya es imposible. Sí, exacto, eran poquitos, bueno, no tantos. Y pues así, entonces entrenando, mejorando. Y esto es una adicción que tiene su fundamento, ¿no? O sea, el aprendizaje, te digo, va sustentado. O sea, te das cuenta que mejoras en algo, entrenas algo, logras algo y lo haces mejor. Y el resultado está ahí físicamente. Es lo que, ahora que estoy intentando aprender a meditar, es un entrenamiento mental, ¿no? Y el entrenamiento físico, lo que te dicen con el entrenamiento mental de meditar es justo eso. Es que en el entrenamiento físico ves los resultados. ¿No? Estás viendo el resultado, ves tu mejora, ves tu marca anterior, la que sigue, tu alcance. Y entrenar la mente, pues nadie cree que es posible, ¿no? Y además sí solo tú sabes, ¿no? O sea, como que al final de cuentas, como en todo, ¿no? Dentro de ti, tú te puedes sabotear, tú te puedes inventar cosas, tú te puedes sí. hacer chaquetas mentales, ¿no? Entonces realmente la mente es algo donde no hay una métrica que te diga dónde está y no hay un doctor que te diga si estás bien o mal o si estás mintiendo, ¿no? Es algo Sí. muy profundo. Sí, 100%. Y justo creo que esa búsqueda es lo que a muchos nos va llevando precisamente como en esta búsqueda de retos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primero que tú dijiste, puta, qué miedo, ¿no? O recuerdas así la primera vez que viviste como ese, pues sí, realmente es miedo, un terror que una vez que lo superas, como que siento que ahí es donde te enganchas, ¿no? ¿Te acuerdas de algo así? Sí, cuando platico de esto y luego, o sea, o a gente que está empezando y me pide, ¿no? O sea, como que no consejos, sino que le comparta ciertas cosas o experiencias, le digo eso, es que nunca se pone más difícil, no, digo más fácil, siempre es igual, ¿no? O sea, ese miedo que sentí en esa natación de no llegar a la otra boya así de fácil, pues ahora lo enfrento a lo mejor en un grado mayor, pero por ejemplo la carrera que me voy a enfrentar en agosto, así es que estaba aterrorizado y no pude decidir por 5 meses si la podía hacer o no. Entonces es lo mismo, o sea, nunca se pone más fácil y ese miedo siempre es el que estoy buscando. Pero hay veces que digo, ya no sé cómo agarrarlo, ¿no? O sea, cómo poderlo controlar. Por ahí dicen que en un libro de un autor que me gusta mucho que habla de endurance y del performance, justamente habla de eso y dice que la confianza necesita evidencia, ¿no? Uh-huh. Confidence needs evidence. Y normalmente se piensa lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los lemas el lema de Iron Man, Everything is possible, pues sí, pero ¿cómo? Uh-huh. Sí, o sea, everything is possible. Sí, es como muy pensamiento mágico, ¿no? Ajá, o sea, es como de no. O sea, tú lo piensas y tú lo puedes. Es como, ¿pero cómo? Digo, a final de cuentas, pues creo que todos en este mundo, bueno, los que estamos en el endurance, a este, pues no quiero decir este nivel, porque realmente pues yo no me considero atleta, pero a final de cuentas, pues son, te lleva a niveles o experiencias que muy pocas personas en el mundo conocen, ¿no? No presente por miedo, sino muchas veces por desconocimiento. Entonces, digo, de cómo voy conociendo y de cómo luego vamos platicando, pues todos, a lo mejor, como tú dices, mi miedo más grande era el agua, ¿no? Entonces, a lo mejor sí en el sprint lo fuiste superando, pero, por ejemplo, en mi caso, pues hubo un momento en Alaska, ¿no? En el que fue fue una situación donde dije, me voy a morir, pero una vez que lo sobrepasé, desde ahí dije, no más, puedo hacer lo que sea, ¿no? No sé si para ti recuerdas algún momento clave así donde hayas dicho, es que esto ya, o sea, sabía que me gustaba, pero desde aquí ya me mama, ¿no? O sea, te haya generado un éxtasis así. Sí. Que recuerdes, ¿no? Un antes y un después. Ahora, de hecho, en una carrera que hice hace poco, pero tiene que ver un poquito con este concepto de la confianza y de la evidencia para generarte confianza. No te la puedes generar así como autogenerada, como una chaqueta mental ni nada, sino tienes que tener
las pruebas de que vas a poder enfrentarlo. Y fisiológicamente, mentalmente, hay muchos estudios que muestran eso, que cuando estás preparado o preparada para hacer algo, de pronto empieza a generarse esta confianza y lo puedes hacer. Entonces es algo más científico. Y así he actuado, o había actuado, hasta hace 6-5 meses o algo así. Era muy científico. Por ahí dicen que, al menos en el ciclismo, dicen que hay ciclistas poetas y ciclistas científicos. Okay. Y yo era muy científico. Y lo que me hacía falta era un poco más de poesía, ¿no? O sea, soy muy clavado con los mucho de data, ¿no? Sí. Números, comida. Tengo tablas así perfectas, de verdad, de por hora, consumo de calorías, carbohidratos, sales, basados en pruebas de sudoración, pruebas de esfuerzo, etc. Como si esta información me fuera a hacer llegar a la carrera. Y sí, muchas veces lo hizo y me ayudó. Y en la última, más bien en la primera, la verdad, afortunadamente, y no lo sé si la última, ¿no? Pero la primera que me fue mal, pero la verdad es que me fue muy bien por aprender eso, pero me fue mal porque no la terminé, fue en el Tour de Frankie del año pasado. Y ahí aprendí pues, un montón, ¿no? Ahí sí vi mi límite y dije, es que no puedo más. O sea, este sol me está matando, este calor, no puedo más. De verdad no podía más, mentalmente, ¿no? Y voy a lo que dices. ¿En qué momento rompí eso y dije, me mama esto, lo acabo de descubrir, no puede ser, qué maravilla? Y es lo mismo, con el deporte vas a descubrir estas cosas. Este año la hice otra vez y dije, bueno, ahora sí voy a ser más poeta, voy a dejar fluir lo que nunca hago y voy a tomar las cosas con mucho más tranquilidad. Mi tabla no era ni siquiera lo que había sido las anteriores que he hecho, las carreras que he hecho. Era algo mucho más sencillo. Decidí escuchar a la gente, decidí escuchar a una nutrióloga nueva que tuve, escuchar realmente a lo que tenía que decirme respecto a la comida y que me había ido mal. Y decidí escucharla a la gente, así como hago mi mejor esfuerzo, o lo hice mi mejor esfuerzo por aprender qué me estaba pasando en el mundo, enfrente de mí, y le pusiera atención, y lo respetara, y aprendiera. Y me fue increíble. Se me hizo mucho más sencillo, no tuve problemas. Me recuerdas mucho, bueno, uno de los primeros acercamientos que tuve con atletas de ultradistancia en la vida fue Iñaki de la Parra, que digo, en este caso sé que fue tu coach, no sé si todavía, y bueno, yo lo conocí a él un poquito más cercano y tenía esa metodología que tú me cuentas. No sé si viene de ahí o nada más se conocieron y resulta que son iguales, o quién es más metódico de ustedes dos, ¿tú crees? Iñaki es bien metódico, de ahí aprendí un montón de cosas. Sí, fue mi coach y ahora es muy buen amigo. Le aprendí un montón de cosas de ciencia. Es bien clavado en la ciencia y en la última investigación que esté sucediendo. Pero también de él aprendí algo bien importante. Que viene de un libro, y es el primer libro que me recomendó, que se llama Peak Performance. Y habla de muchas cosas, pero una de ellas es Process over Outcome. O sea, el proceso sobre los resultados. Entonces es como ese balance, ¿no? O sea, entre sí toda la información y lo científico, pero estar atentos a ese proceso, ¿no? Entonces, sí, Iñaki fue mi coach, estuvo increíble. Con él hice, pues, Ironmans. Bajé mi tiempo de mi primer Ironman en Boulder de 14 horas a hacer 10 horas 50 en Florida. Wow. Ajá, o sea, no podía creerlo, ¿no? Iñaki es un gran entrenador, pero sí tienes que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Es alguien extremadamente, así como tú, ¿no? O sea, metódico, y creo que por eso pues funcionaron, ¿no? Porque, digo, yo nunca jamás lo hubiera intentado con él, ¿no? O sea, no creo que no hubiéramos hecho ese match, digo, porque yo lo conocía como coach, no mi coach, pero coach de otros, y pues sabía que tenía ese rigor. Ahorita lo digo, tratando así como de enlazar ahorita lo que nos estás contando del Tour de Frankie. O sea, estamos hablando de los últimos 5, ¿cuántos días? ¿8 meses? Y que bueno, tienes una carrera que te da miedo, pero ahorita, o sea, realmente nos estás dejando fuera, o sea,
de cuando lograste el Ultraman y bueno, creo que también has hecho cruces, acompañando a Carlos, no sé, bueno, también has hecho los tuyos por tu cuenta. Platicamos alguna vez, por ahí existe una entrevista donde estabas realizando un proyecto en el Mar de Cortés. O sea, has hecho una cantidad impresionante de carreras y de retos. Hiciste 5 Ironmans en Cozumel. O sea, tomaste el Ironman de Cozumel como un entrenamiento y nadie lo sabe, ¿no? Y eso es una parte que digo ahorita, pues me sorprende tu modestia porque ahorita me estás hablando ya de tu último miedo cuando realmente pues sé que has pasado por muchas cosas y que en algunas, como tú lo decías al principio, pues nos hemos visto y los dos pues nos hemos visto sufriendo, ¿no? O sea, por mucho que queramos fingir que no, se sufre. Entonces, ¿cómo han sido esos últimos, pues vamos a decir 5 años? Porque al menos yo recuerdo los últimos 5 años de pandemia para acá es donde Rodrigo Alegre, el arquitecto, como que pasó a como decir, ese que esté ahí chambeando, vamos a soltar al Rodrigo atleta, ¿no? ¿Qué ha pasado estos 5 años? Fue mi crisis de los 40. ¿Cómo lo has hecho? Es que, o sea, mi crisis de los 40 fue echar panza, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues no sé, pues sí, pasaron muchas cosas de... Sí, tienes razón, he aprendido desde antes con más personas también muchas cosas y de muchas formas. Pues después de los Ironmans me volví... O sea, pero ¿cómo decidiste hacer 5 Ironmans cuando mucha gente le tiene miedo a uno, no? O sea, Sí. Bueno, ese fue mi segundo... Bueno, mi primer gran reto fue hacer un Ultraman, que fue el que compartimos en Zacatecas. Y lo terminé y ese fue muy doloroso físicamente. Ahí aprendí muchas cosas con eso. Porque estaba lastimado en la rodilla. Y pues decidí hacerlo. Pero lastimado no me iba a pasar nada, pero un dolor bien molesto. Y bueno, te puedes imaginar cómo acabé de fastidiado del dolor. Ahí aprendí mucha metodología de nutrición. Y vaya, o sea, y el proceso del entrenamiento a respetarlo más, ¿no? Uh-huh. Me lastimé por no escuchar mi cuerpo, por no ser modesto conmigo y decir, hoy no voy a hacer ese largo de 30 kilómetros. Un día te encontré, justo estábamos, creo que en un medio maratón o algo, estábamos los dos haciendo como un largo para ahí. Fue perfecto, me vino a la mente. Y ahí traía ya el dolor y yo estaba batallando con esa lesión. Y bueno, yo seguía necio. O sea, por necesidad puedes llegar a hacer algo y lograr algo, pero me brinqué el aprendizaje de muchas otras cosas. Entonces, pues ese fue el resultado. Eso fue un muy buen aprendizaje de eso. Después de ahí, se me metió en la cabeza hacer Ironmans 1 por día. Hice aparte Ironmans extremos, como el de Canada Man, probando... Pues este tema de mezclar la carrera en trail en un Ironman o una bici muy difícil. Uh-huh. Ahí aprendes habilidades, ¿no? O sea, ahí aprendí muchas habilidades técnicas de cómo llevar una carrera así. Y luego se me metió la idea de hacer, primero, con Carlos trazamos la idea de cruzar el Mar de Cortés nadando. Rural se llamaba. Rural. Uh-huh. Ahí está el proyecto y... Esperemos que lo podamos concretar algún día, al menos no por los próximos 2 o 3 años, pero después sí. Está increíble, porque era cruzar el Mar de Cortés. El Mar de Cortés nadie lo ha cruzado. Uh-huh. No, nadie lo ha cruzado de forma sin asistencia, pues. Y nadando en un solo tramo está cañón, son más de 100 kilómetros, corrientes que no conoce nadie. Porque nadie ha hecho esa experiencia ahí. Es algo que lo hace un cruce pues, muy, muy difícil porque tienes que aprender uh-huh. Esas corrientes. Tú cuando vas a un cruce de aguas abiertas conocido, existen las corrientes, las ventanas, el tiempo, mucha historia. Entonces acá pues no existe. Entonces fuimos a hacer 2 viajes de prospección para ver cómo lo podíamos hacer. Y todo suena increíble, ¿no? O sea, es nadar un tramo, bajar a una isla. ¿Quieres que te cuente un poco de eso? Está increíble, pero
Como quieras, adelante. Ahí el tiempo es tuyo. No, ahí viene de la aventura, ¿no? También un poquito de cómo hacerlo. Eso en una parte del Mar de Cortés que hay 3 islas en medio. De todos modos, igual les mandamos el link de la entrevista de hace como 5 o 6 años. Ahí viene. Ahí lo desglosamos un poquito más cómo estaba. Y la idea es hacer ese cruce, pero ahí se volvió una cuestión de más de aventura y ahí fue donde empezó a cambiar un poquito mi forma de ver los retos que me iba a proponer, ¿no? Cruzamos por islas que nadie había cruzado, caminando, haciendo la prospección, no lo hemos hecho todavía. O sea, pero es que aquí hay que contar, o sea, digo, y ahí de chismoso, ¿no? Pero en esa prospección, o sea, tú te echabas nados de 6, 7 horas cruzando como nada más para ver las corrientes y todo, o sea, realmente estaban llevando el proceso de hacer el cruce, ¿no? O sea, como decirlo, digamos, en escalada, así como luego lo van haciendo por tramos. Digamos, creo que esa es la parte que ustedes físicamente pues sí lo llevaron a cabo hasta cierto tramo, ¿no? Claro, ¿O cómo fue? Sí, sí, pues así hicimos, cruzamos la isla Tiburón caminando, corriendo. Yo en otra ocasión la hice en bici, hicimos nados de prospección de varias horas, agua helada. Y lo cuentas como 13, si hubiera sido un grados. fin de semana en Acapulco. No, estuvo bien intenso y luego hacíamos... Aparte de tiburones, ¿no? Y en una de las islas, sobre todo, en la San Esteban, la más pequeña, porque la idea era nadar, correr, nadar y llegar al otro lado, ¿no? O sea, para no tener que nadar todo, como que hacías escala, corrías esa isla o tal. Y vimos cosas increíbles en esas islas, ¿no? O sea, para empezar, una de ellas nadie la había cruzado nunca. De pronto nos encontramos hasta arriba en un acantilado, sin casco, sin comunicación, con alguien que nos estaba esperando en algún punto en la isla, en otro lado. Pasaban cosas muy padres. Increíble. Y luego nadando, pues sí, prospección, nadamos. Y luego cuando veíamos el GPS es como, no, o sea, nos llevó... No llevamos, o sea, obviamente un capitán y la información que puede tener un barco mejor en otro cruce, ¿no? Ese es un proyecto que está ahí, pero me despertó mi instinto aventurero, muy, muy padre. Y yo seguía haciendo triatlón, ¿no? a la vez, y me propuse, yo soñaba con ir a hacer los 10 Ironmans había un campeonato en Estados Unidos, que ya no hay. Ajá. Yo no me acuerdo cómo se llama. Y me inscribí a hacer los 5, caía como en la pandemia o algo así. Y luego se fue, me fui enterando que después del Ultraman se canceló o se iba a cancelar ya. No recuerdo bien por qué. Y dije, bueno, ok, como entrenamiento hice 2 en Cozumel el año anterior de la pandemia. O sea, 1 y al día siguiente me eché otro, ¿no? No es cierto, 1 antes y el día de la carrera fue el segundo como entrenamiento. Ya ese que había quedado descartado y otro que hacían en León no lo iban a hacer en el año de la pandemia. Entonces dije, puta, ¿qué hago? No me quiero quedar con 2 Ironmans atorados y luego con el entrenamiento y ya mentalizado. Para mí era un sueño, ¿no? Yo veía esto. O sea, desde que quería ser el Ultraman y veía el monito del Ultraman, el logo, era como... un sueño, ¿no? Entonces ahora estos 5 eran un sueño. Dije, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues me lo invento. ¿Y cómo llegaste o sea, cómo descubriste el Ultraman? Porque insisto, hay muchos que pueden llevar 10, 15 Irons y no lo conocen, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que... ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que te...? Buscando igual, leyendo de ultradistancias, como descubriendo el misterio, ¿no? Que había atrás de... Yo sabía que había algo más, ¿no? O sea, sabía que había carreras en Mont Blanc de 100 kilómetros. Dije, ¿en el triatlón qué hay? ¿O cómo es la onda, no? Y descubrí el Ultraman, descubrí el campeonato de Ultraman. Los veía los videos que podía encontrar en YouTube o etcétera, o la información que encontraba, que no es mucha, o no era mucha, ¿no? Antes, al menos. Y pues me parece súper atractivo y súper... No, son de otro planeta estos güeyes, estas viejas están, ¿no? Más tenemos que aprender muchísimo de eso, que quiero hacer uno, ¿no? O sea, y fue cuando contacté a Iñaki. Dije, ¿quién es? Buscando, ¿no? Así, campeón de Ultraman, no sé mexicano. Qué. Y dije, este güey es mexicano. Dije, ya chingué, ese güey me va a entrenar. Lo contacté y afortunadamente me respondió y me dijo, a ver, vamos a hablar, ¿no? Y ya, pues así fue. Ok. Y bueno,
Te decía que muchos, pues, en el proceso, el triatlón les abre las puertas a muchas cosas, como ahorita lo acabas de contar, o sea, nadaste y corriste el Mar de Cortés. No todo. Bueno, pero o sea, me refiero a que te abre, pues sí, te abre el mundo, ¿no? Y de repente, pues, o sea, también he notado que muchos como que de repente se enfocan en algo. En este caso creo que lo tuyo fue la bici o hasta este momento es la bici. ¿Por qué fue? O sea, ¿te cansó lo demás o te gustó más algún tipo de competencia? O creo que fuiste también a la RAW, ¿no? A Race Across the West, no sé, o sea, ¿en qué momento te volviste ya ciclista? Pues mira, hablando todavía de los dos Ironmans en los que me quedé después del Ultraman, o sea, como que por ahí va, ¿no? O sea, hacer un Ironman por día o un Ultraman no es todo, por cierto, felicidades a los que hoy lo están intentando. Ya saben cuando estamos grabando. A lograr. Sí. Bueno, te requieren eso, como esa precisión, ¿no? Y pues mucha cabeza y pues, mucha ciencia, muchísima ciencia. Hacer un Ironman por día, por 5 días, cómo recuperarte, qué comer, que te sigas pudiendo meter la comida, medir bien tus watts, tu consumo de calorías, eso es básico, si no, pues no terminas. Entonces ese aprendizaje lo llevé, pero es muy científico, ¿no? A eso voy luego porque terminé haciendo otras cosas. Y era el año de la pandemia y dije, madres, no hay ya no hay en León no la van a hacer hasta el año que entra. ¿Qué hago? Pues me voy a hacer la mía. Sabía que había posibilidad de que abrieran los primeros Ironman que se pudieran hacer fuera el de Cozumel. Dije, pues ahí está, me voy a arriesgar. Voy a hacer como que sí va a ser y voy a seguir entrenando. Entonces va a ser 4 antes y el día de la carrera termino con el de la carrera de Cozumel, ¿no? ¿Y cuál te fue mejor? ¿Te acuerdas? ¿De los 5? Ajá. En ninguno. ¿No? No, sí, en el primero. Sí. Pero no fue, lo tuve que hacer al revés. Entrenamos, etcétera, fregón, armé mi crew, que eso es algo, empecé a aprender. Después para las carreras que hice en bici me sirvió mucho. Cómo se integra un crew, qué hacen, cuáles son sus papeles, pues sí, las responsabilidades de cada integrante del crew. Si hay un chofer, si hay alguien que haga la comida, si hay alguien que lleve la logística, en fin. Lo hicimos muy, muy bien. Nuevamente, Carlos me apoyó muchísimo, mi hermana. Hicimos un videíto, por ahí lo tengo. Gerardo, rifadazo, el que nos ayudó a manejar y a llevar y a traer cosas. Alguien de Cozumel. Ese güey fue el que me hizo terminar. Llegaba todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, lo veía desde el depa que tenía, es que no le puedo fallar, es que tengo que salir. Ya no quiero salir. O sea, mi compromiso ya me valía madres, yo, lo que fuera, mi entrenador, no importa, pero veía ese güey muy puntual, a tiempo, así como súper entusiasmado y era de, no le puedes quedar. Y está cañón, ¿no? O sea, porque luego no te das cuenta, pues, a quién inspiras, ¿no? Y pues alguien que a lo mejor en su vida... Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, gente que te ayuda con los kayaks o algo así, que en su vida va a ser una prueba así, pero realmente el verte hacerlo les cambia la vida y les abre, ¿no? Entonces muchas veces esa pequeña pizca de motivación es lo único que necesitas para lograr 5 Ironman, ¿no? Y que él me terminó motivando, ¿no? O sea, sí, exactamente, exacto, eso. Y bueno, llegamos a Cozumel con tiempo, bien, todo preparado, ya sabes, yo muy científico, igual todo así, perfecto, peinado, mi comida, los geles, contados carbohidratos, dónde, cómo, quién nos iba a ayudar a comer, a cocinar, todo ya. Oye, perdón que me interrumpa, y en esa parte de la dinámica, por ejemplo, con Carlos, ¿él es igual de metódico que tú o hay conflicto en esa parte? Hay conflicto. ¿Sí? ahí no lo sé. Bueno, ya ahorita los que a lo mejor ya relacionaron, Carlos Acosta de la temporada 1 es esposo de Rodrigo. Y pues en este caso, ahí si escuchan el podcast de Carlos van a escuchar todas las aventuras de él. Y pues ahora imagínense empatar esas 2 aventuras y esas 2 vidas de locura. Para hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita aprovechando esta pausa, cierto. ¿Cómo es esa relación en cuestión de competencia, siendo que son 2 superatletas, pero me imagino que son muy diferentes, ¿no? Sí, 100%. Una es, bueno, empezamos igual, ¿no? O sea, haciendo más o menos triatlón y tal, pero Carlos se fue por las aguas abiertas, por natación primero, yo por el triatlón.
Y Carlos después por las aguas abiertas, ¿no? Carlos terminó, o sea, lo último que acaba de hacer el año pasado fue un cruce doble al Canal de la Mancha ida y vuelta. O sea, mucha intensidad. Y aparte planeamos el mismo año, pues competencias similares. Él estaba planeando su Canal de la Mancha ida y vuelta y yo estaba planeando los 5 Ironmans. Sí, no. Entonces, a veces sí había una locura, la chamba. Trabajamos muy intenso. Y bueno, ¿cómo es? Uno, hay apoyo, eso sí está muy bien. Tenemos la responsabilidad, pues, de la chamba y del deporte. Afortunadamente o desafortunadamente no tenemos hijos, pero afortunadamente lo digo más bien por el tema de que tenemos el tiempo, más tiempo un poquito que cuando tienes hijos, ¿no? Entonces eso podría ayudar un poco, pero bueno, ha habido mucho apoyo y soporte de nosotros entre los dos. Pero sí, él es mucho menos metódico y yo soy mucho más metódico. Entonces he aprendido de él esa parte más poética, ¿no? Y yo creo que de mí a lo mejor he podido compartir con él parte de la información y de la ciencia que he ido conociendo. Okay. Y hablando de eso, admiro, bueno, cañón a todos mis amigos que tienen a la familia y los hijos y requieren un tiempo adicional a la chamba y al deporte. Y ahí están, o sea... Wow, pero también el legado que les van a dejar es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la dinámica. Y sí, pues nos vamos apoyando. Yo he sido crew de todos sus nados y él ha sido crew de todas mis experiencias, ¿no? Bueno, perdón, entonces la interrupción. Entonces no, estabas en los 5 Irons ahí, o sea, bueno, me estabas contando, ¿no? Como el proceso de pasar a ser ciclista, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar ahí? Pues... con lo de Cozumel ahí estábamos, no podía salir, estábamos como platicando la experiencia un poquito cómo lo hice. No podía salir porque había un mal tiempo, pero muy mal tiempo, ¿no? Entonces mi plan de hacer los 4 antes y el día de la carrera tuvo que cambiar a hacer el primero el día de la carrera y luego 4 después. Okay. Entonces eso te cambia el panorama, bueno, me lo cambió al menos a mí completamente porque... Sí, en lugar de tener la motivación de que en el quinto ya, pues, tienes el show al menos, pues ahorita es primero el show y luego chíngate 4 donde ya ni quien te vea, ¿no? O sea, creo me ocurrió una analogía súper banal, pero imagínate que, no sé, vas a un entrenamiento muy fuerte y ya nada más estás pensando en la chela del final. Ahora que te digan, tómate tu chela y sale. Sí, pues sí me imagino la sensación para el día 4 ya de haber sido... Sí, exacto, así lo describo un poquito en el video. Fue el primer día fue el peor. Si me preguntabas de las cosas peores que me he enfrentado es ese día. Y pues imagínate, estaba bien entrenado, la verdad bastante bien entrenado, bien preparado. Y el primer día me sentí fracasado, derrotado. El día de la carrera llegué a la meta. No se lo decía a nadie y nunca me imaginé que iba a poder vivir una meta así. Pasé la meta, es como de... ¿qué? Estuvo fuerte. Entonces no era otra cosa más que en ese momento estaba cayendo en cuenta de lo que me iba a enfrentar, ¿no? Entonces esa meta fue pues muy triste. Llegué al depa, dormí y al día siguiente desperté y le dije a Carlos, no voy a hacer nada. Ya, se acabó. ¿Cómo? No, ya había hecho 2 y el Ultraman. O sea, como si, pues no, si se puede, ¿no? Si se puede. Y no, güey, ya no voy a hacer nada. Le hablo a Iñaki, justamente le dije, güey, ya no voy a hacer nada. Yo ya sé por qué estaba queriendo hacer esto. Ven las chaquetas mentales. Yo ya sé por qué quería hacer esto. Ya sé este reto para qué me lo ponía. Ya lo aprendí. No lo necesito. Yo no necesito hacer esto para hacer lo que quiero hacer en mi vida. No, ya es una cosa muy densa. Okay. Ajá, y les dije adiós, váyanse, ya no quiero hacer nada. Y aquí justo me dijo algo que me caló mucho. Me dice, güey, no seas gato, güey. Termina lo que empezaste. Ya con eso dije, uy, pues sí, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con otras cosas. Son palabras muy simples, pero que te cae algo, ¿no? Exacto. Termina lo que empezaste. Dije, ok, pues sí, ¿verdad? O sea, no nada más ya aprendí. Qué bueno que ya aprendiste. A ver qué más puedes aprender. Porque se ve que no has aprendido nada. Y ya así se fue construyendo día con día. Les decía nada más al crew. Le decía, porfa,
hagan de cuenta que mañana lo único que va a pasar es que me tengo que despertar y vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo iba poco a poco, construyendo poco a poco, ¿no? Y así fue como lo logré terminar. Después de 5 días, el primer Ironman salió en 12, 13, 14. O sea, el último fue así de... Creo que llegué 15 minutos antes de... O 10 como del tiempo. Pues aunque nadie me lo estaba tomando, yo sí, ¿no? Sí, claro. Y y así fue, ¿no? Fue incrementando. Y me fui sintiendo cada vez más madreado físicamente. Pero cada vez más comprometido conmigo, con el crew, con todo. Y realmente entendí que tenía que descubrir para qué lo estaba haciendo. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué lo estaba haciendo? ¿Y ya lo descubriste? No. Bueno, pero ahí vas. Pero ahí estoy. No, sabía que tenía que descubrir ese como para qué, ¿no? Lo estás haciendo. Pero la verdad, en serio, hoy yo creo que todo esto es un proceso y hay que olvidarse de esas metas y de esos prefijos mentales y objetivos, ¿no? Que tengan una razón justificada, etcétera. De lo que se aprende es de ese camino, ¿no? Y ya, terminé ese y quería hacer 10. Uh-huh. Quería porque dije, no, voy a dar una pausa. La verdad es que la carrera la sufro muchísimo. Disfruto mucho nadar, pero corriendo soy bastante malo. O sea, tengo muy mala técnica y siempre me ando lastimando y acabo caminando y corriendo. Y bueno, en fin. Hasta eso en los 5 no me fue tan mal. Pero terminé y dije, voy a enfocar un ratito al ciclismo. Okay. Para descansar las articulaciones y otras cosas. Y ya. Y ahí me clavé caño. O sea... hace poquito vi a un cuate que tiene un programa que se llama Mindful Chaos y pues, habla de mindfulness y tal y le explicaba de cómo me iba a enfrentar a mi siguiente carrera y me dice, güey, acuérdate de tu momento más lindo, más bonito de la bicicleta y de tú y la bicicleta. ¿Y cuándo fue ese vínculo? Así como hace rato me preguntabas, ¿cuándo fue ese vínculo que te hizo? ¿No? ¿Cuándo fue ese vínculo? Y me acordé de cuando era chavito. Tenía esa bicicleta y me daba esa sensación de libertad, agarrar la bici, salir. Y aunque fuera al parque de más lejitos, para mí era una aventura y una libertad. Y lo entendí. Entonces dije, güey, el ciclismo me encanta y me enfoqué al ciclismo y ya empecé a hacer algunas carreras de ultraciclismo. Unas, como la Race Across the West, nada más una carrera. O sea, creo que no cualquiera llega a esa carrera, que no sabes, son que 1500 kilómetros por el West, arrancando igual de Maryland, ¿no? De California. Digo, sí es cierto, llegas a Maryland. Esa es la en el RAM. Ajá. ¿Cómo? O sea, es que insisto, o sea, de repente, ¿cómo llegas ahí, no? Es una carrera que pues, también necesitas ahí un crew bastante grande, bueno, no sé, en este caso, ¿cómo la viviste tú? Con el remolque, bueno, con la casa rodante, todo. O sea, es una carrera para la que mucha gente se prepara muchos años, ¿no? Y pues tú ya de repente, o sea, dijiste, voy a ser ciclista y ya estás ahí, ¿no? Entonces... ¿Cómo? A veces mi optimismo me mata y a veces me lleva a cosas padres, ¿no? O sea, también justo una vez Iñaki me decía, güey, a ver, piensa bien, porfa, nada más lo que estás diciendo, ¿no? O sea, piensa bien a lo que te vas a enfrentar. Y sí, ¿no? O sea, ahora ya lo hago más. Pero terminando... de todos modos. Pero lo hago de todos modos. Sí. Exacto. Entonces, nada más ahora lo veo, pienso y ya. Pues terminando esto te digo que quería hacer estos 10 y se me metió la locura de hacer el RAM, uh-huh. El Race Across America. Y bueno, me tengo que preparar más, ¿no? O sea, no puedo, es así dije, no puedo decir que el año que entra la hago, o sea, sí. No, o sea, tengo que investigarle más. Y empecé y dije, ok, vamos a hacer el RAM. Y sigo con eso, ¿no? Voy a hacer el Race Across the West, que es el primer tramo entre uh-huh. California y Colorado, y empecé a investigar y me pareció fantástico, así como cuando veía el logo de Ultraman y estos locos haciendo esto, decía yo quiero estar así corriendo en las Rocky Mountains
y en el Monument Valley con el equipo y dando lo mejor que pueda y no durmiendo. ¿Y por qué? No sé. pero quiero hacer eso, ¿no? O sea, quiero ver qué se siente y cómo puedo llevar mi cuerpo a lo que lo logra. Aparte, la bicicleta me encanta. Ya empecé a entrenarme y empecé a hacer unas carreras. Hice 24 horas. He hecho 2 o 3 veces el campeonato de 24, así se llama, no es que lo haya ganado. El campeonato de 24 horas en Borrego Springs en California. El campeonato mundial de 24 horas se llama. Lo único que he logrado mayor en ese es ganar un tercer lugar de mi categoría, que no estuvo mal. Pero sí, estuvo bien. Y ya hice esas y pues así ya sabes, como unos fondos y tal. Y el entrenamiento era más bici de contra, que estaba muy familiarizado por los Irons y por esto. Y un poco de bici de ruta, ¿no? Porque ahí no hay tanto ascenso. Y ahí la clave y la magia de estos, porque tienes hasta casi 4 días para hacerla. Entonces me preparé, ¿no? Entonces, hice algo interesante antes de eso, como explorando mi lado aventurero, que esa dualidad es la que he estado hablando. A contraste con el Race Across the West, que es una carrera súper científica. Como preparación me aventé y dije, vamos en Baja California, y es otro proyecto que tengo. Hice ya una parte. Y tras una ruta de 800 kilómetros que te piden para calificar para el RAM. Y bien, la saqué en 36 horas. Wow. Estuvo bien. Me acuerdo, te digo, es que te sigo, pero pues es que ya luego no sabe uno ni qué estás haciendo, o si sigues en la misma, en el mismo reto, o ya lo estás mezclando. Y sí me acuerdo también de ese que hiciste, está increíble. Ese estuvo muy padre. Salí del Valle de Guadalupe y bajé hasta la mitad más o menos de la baja. En Cataviña di vuelta y subí del otro lado hacia San Felipe y llegamos casi a Mexicali. 800 kilómetros, 36 horas, dormí como 3 horas y eso me sirvió para calificar para el RAM y estuvo muy bien el tiempo. Y ya luego para el RAW y el RAM. Y luego ya hice el RAW y pues esa era una carrera mucho más, te digo, científica. Llevas un equipo de 8 personas. Wow. Cuando me dijeron la primera vez que tenía que tener un equipo de 8 personas y 2 camionetas, un RV y una minivan como para dividir el equipo, y dije, no, yo soy muy eficiente, o sea, no vas a ver cómo. O sea, ¿no? Tú no sabes quién soy. Tú no sabes quién, yo soy muy eficiente. Dije, no, estos gringos están muy clavados. Pues en Cozumel armamos todo este desmadre y éramos mi hermana, yo y Carlos, o sea, no, ¿cómo creen? No, sí. Vas estudiando, te vas dando cuenta, te pasan los manuales, pedí consejos, Andrés me pasó sus consejos, muy buena onda, y me fui dando cuenta y dije, no, claro, pues se necesita todo este equipo y esta logística y tal. Entonces lo empecé a armar, lo empecé a construir, ahí empecé a entrenar con Pichu, con Jesús Rivera, con el mero doc. Y ahí empecé a aprender muchas cosas de él diferentes, mucha ciencia. Él es médico, conoce mucho de nutrición, de pruebas, de precisión, de VO2, de FTPs, padrísimo su entrenamiento, muy preciso. Y él me ayudó a sacar también parte del crew, ¿no? O sea, de su equipo de Aquiles. Mandó a preguntar, a ver si querían, ¿no? O sea, quién quería, y se sumó Marisol y Asael y él, ¿no? A distancia, y luego estaban por otro lado Esteban, Carlos, el capitán del crew, Luisa, que era mi fisio, es fantástica, y Pablo, que pues ahora va a ser su primer Ironman el año que entra, fíjate, de ahí salió, está padre. Y en fin, y la logística es complicada porque por esos días se tiene que dividir el equipo, y es complicada, ¿por qué? Porque no llevas mucho tiempo. O sea, no es como que de pronto me pueda parar y ya, bueno, sí, vamos a super y sí, hago. No, o sea, es como vas ahí, pero o sea... Sí, o sea, las paradas para el atleta son de minutos, ¿no? Sí. O sea, son de dormir 25 minutos, comes, te subes y a darle, ¿no? O sea, no te puedes relajar, el cuerpo se relaja y adiós, ¿no? O sea, y no llegas. Y además pues vas bajando tu rendimiento, entonces
Digo, tienes que como mantener el nivel así, o sea, no, insisto, no puedes relajarte, ¿no? Sí. A menos de que seas, bueno, fíjate, a menos de que seas muy rápido, yo no soy muy rápido, pero tipo Strasser. Eso está. O bueno, o muchos otros, o sea, los que ganan el RAW, ¿no? O sea, lo Es que hacen pueden pasar 3 días sin dormir, es impresionante. Está cañón. Y aparte de la velocidad Y su equipo es una constante precisión. Por ahí vi un tatuaje en el antebrazo de un cuate que no me acuerdo bien qué decía el tatuaje, pero el significado del tatuaje es que el tiempo y el tiempo y es oro en esa carrera, ¿no? O sea, y sí es cierto. Cualquier microparadita me acomoda el asiento, por ahí dicen stay on the bike siempre, ¿no? De eso, puta, estaba quitando minutos, estaba comiendo y ya luego te queda menos tiempo para dormir. Los que no somos tan rápidos o veloces, pues te queda muy poco para descansar, ¿no? Y me quedaban, o sea, la primera tirada me la aventé de 36 horas sin dormir y luego después de las 36 horas dormí 2 o 3 horas. ¿Y cómo eres para manejar Para manejar la camioneta después de las... ¿Sí jaló? Sí, no, el sueño. ¿Sí puedes no dormir o sí te afecta? Pues mira, ahí está mi parte científica antes de esta carrera. Empezó a investigar un poquito de eso y me contacté incluso con un doctor del sueño. Tuve contacto con un nutriólogo que ha visto a algunas personas del RAM y del RAW y pues entendí un poquito cómo funciona la cafeína y los ciclos de dormir. Y es un ciclo que puedes tener despierto con la cafeína, pero ahí el tema es que cuando yo soy muy sensible a la cafeína, entonces dejas de tomar la cafeína unas horas antes. Y se supone que ya se baja la cafeína y te puedes dormir, pero yo no tanto. Aunque en esta carrera estaba tan exhausto, o sea que había veces que minutos pequeños me podía dormir enseguida y podía volver a seguir, o las 3 horas y te recuperan mucho, ¿no? Te recuperan mucho, exacto. Hay una teoría que, bueno, científicamente probada, que entre 10 y 20 minutos es lo que debes de dormir para poderte recuperar rápido. Si duermes más de 20, tienes que encontrar tu punto, pues ya como que ya valió. O duermes ya mejor 3 horas, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues eso con el sueño. Y la precisión del equipo, ahí entendí, ahí fue otro de los puntos que me presionas cuando aprendiste o viste que dijiste algo, wow, esto me mama, es cuando me aboqué al equipo. Llegué a la carrera en California, tuve una primera reunión con todos, comiendo, y ya me preguntó, a ver, Ro, pero ya neta, ¿por qué quieres hacer esto? Y le digo, la verdad, para que lleguemos juntos. Y suena muy poético, pero sí, eso es lo que creí. Y ellos me llevaron al final. O sea, al final se puso muy difícil por algunas circunstancias. Y si no me hubiera rendido ante ellos, por ahí tengo un tatuaje en la pena que rinde ser interior, no hubiera llegado. Entonces, valoré muchísimo aún más, ¿no? A la gente, al trabajo en equipo, a escuchar, a ver, a dejarte guiar también por la gente y a llevar. Y ya al final de la carrera se puso muy, muy duro, no había podido dormir. Ya sabes, cuando te llueve sobre mojado, pero mal pedo. Era en madrugada, hasta arriba de un pico había vientos que tiraron a una ciclista, se tuvo que salir de la carrera, 2 atrás de mí se salieron de la carrera. O sea, el viento estaba muy mal, me tiró de la bici en una ocasión, así. Y dije, bueno, pues ya, me voy a dejar ir para mi equipo. Se bajaban, me ayudaban, me daban lo que sea a comer y seguíamos. Y confié en ellos, descansa ahorita tanto, me decían, haz tanto, ya dije, así hago perfectamente eso. Y salió el sol y mejoró todo. Y llegamos juntos. Te digo que lo cuentas así como si hubiera sido un paseo el fin de semana en Chapultepec, ¿no? Pero, sí. O sea, lo que quiero que la gente entienda es que esto que acaba de contar, o sea, involucra cientos de emociones catárticas,
una tras otra, crisis emocionales, crisis hormonales, porque al cuerpo lo estás sometiendo todo el tiempo a cosas que, bueno, a lo mejor ya después de un tiempo ya lo acostumbras, ¿no? Pero muchas veces cuando te enfrentas a retos así por primera vez, donde alteras el sueño, la alimentación, todo eso, pues el cuerpo colapsa en diferentes, digamos, con diferentes puntos y tienes que irlo superando, ¿no? Sin embargo, lo has seguido demostrando y bueno, ahorita sí, pues ya nos acercamos a lo último que has hecho, al tour de, bueno, ahorita que nos cuentes el tour de Frankie, cuando te caíste, pues esos momentos que, pues no sé, o sea, me gustaría saber esos momentos donde a lo mejor ahí descubriste algo nuevo de ti o no sé, en este momento de ese rock que me comenzaste a contar en el 2020, que de por sí ya traía ciertas historias y traumas y cosas detrás, pues ahorita quién eres, ¿no? Y qué es lo que a lo mejor, no sé si lo que querías en ese momento lo sigues queriendo o qué podrías decir tú que ha sido, cuál podrías decir que ha sido tu evolución a lo que eres ahorita y a los retos que tienes enfrente, ¿no? Sobre todo también por lo que igual les puedes contar, ¿no? De la parte pues, social y de esa parte de compartir y de ayudar y que también en este caso, bueno, Carlos no, lo está haciendo con la parte de los perros en situación de calle, pues ahí me gustaría saber toda esa parte, o sea, en qué momento se fue construyendo todo esto, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, sí tienes razón. Se sufre mucho, en estas carreras, la vas aprendiendo. Sí, no me gusta a lo mejor mencionar las partes muy sufridas, pero si estás convencido de lo que quieres hacer, en este caso traía al equipo completo y en vez de verlo como una carga, lo vi como un aprendizaje en conjunto de muchas cosas. De verdad fue mágico para todos. Eso estuvo increíble, pero sí, si la pasas muy mal, te puedes estar durmiendo, alucinas. Después de estarte durmiendo y alucinar, te das cuenta que tu estómago ya no puede recibir más comida, te la tienes que seguir metiendo, sabes que tienes en la noche todavía 200 kilómetros más que meterle, toda la noche pedaleando, o sea, se puede poner muy, muy feo. ¿Eres berrinchudo? Sí, soy, pero fíjate que en las carreras, soy ya como antes, pero en las carreras, bueno, en la competencia no, o me pongo de buenas o no salen. Ok. ¿No? Pero en los entrenamientos y eso puede ser berrinchudo, pero con el equipo y así, o solo, no. O sea, trato no, porque sé que no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Y entonces eso se fue transformando, terminé el RAW y dije, bueno, pues ok, vamos a hacer el RAM. Y de pronto, pues fue cuando Carlos en su cruce anterior no logró hacer el cruce doble al Canal de la Mancha y se propuso hacerlo para el siguiente año, ¿no? Insisto, ahí escuchen el podcast para que se enteren por qué no se pudo la primera vez. Está muy padre, muy. Y entonces, bueno, decidí esperar ese año para darle mi atención más a Carlos, ¿no? Y yo seguir aprendiendo y enfocarnos un poco más en su cruce. Y los recursos, ¿no? Es que además esas carreras son estúpidamente caras, ¿no? Sí. O sea, es que sí requieren hasta una administración, pues, detallista como lo eres, ¿no? Para lograrlo. Sí, y yo un sponsor y no tenemos sponsors, entonces yo siempre he creído que al menos hasta ahorita digo, bueno, a ver, mejor me enfoco en un proyecto adicional que pueda hacer en mi chamba para poderlo pagar, ¿no? O sea, y en lugar de dedicarle ese tiempo al sponsor. Y así es como lo he sacado más o menos. Pero bueno, entonces nos enfocamos en el cruce doble de Carlos. Afortunadamente fue un éxito y luego ya era, yo ahora sí se continuó, ¿no? Este año. ¿No? Entonces dije, bueno, el RAM este año, dije, bueno, pues no, otra vez no. Entonces lo vamos a hacer posiblemente el año que entra, pero ¿por qué no? Empecé a hacer carreras de bikepacking y de gravel. Me compré una bici de gravel, empecé a probar el gravel. ¿Y por qué? ¿Nada más por curiosidad? No, sí hubo una razón. La primera carrera de ultraciclismo de México fue el Tour de Frankie. Ah, ok. Dije, no, a ver, si estoy en esto o no, como quiero hacer la carrera de que hacen en México, ¿no? Estos cuates, o sea, México, chingón, Oaxaca. No, claro, soy yo. Sí. Y decidí, dije, bueno, pues vamos a probar el año pasado. Y
Y empecé a entrenar de gravel cero, de bikepacking poco. Y ahí ya le vamos sumando unos viajes que hice de bikepacking. Ya tengo un poco más de experiencia entrenando para el año pasado para el Tour y para esto. O sea, ya hice en Chile la carretera Austral Norte. Y he hecho otras por mi cuenta. Acabo de hacer una en Ecuador este diciembre de bikepacking. Eso no es carrera, solo viajes de... ¿Y tú las armas? Sí. O Me sea, consigo se cuenta, por ejemplo, este de Ecuador. O sea, pero entonces ¿a qué hora tienes tiempo de hacer tantas cosas? Pues sí, es que no da, pero sí. O sea, porque, estudio roca, luego BMD, ¿no? O sea, que bueno, BMD, que al final de cuentas también véanlo, es un proyecto increíble que tienen de casas, que, bueno, lo resumo así, las hacen dentro de contenedores, métanse a verlas, no les quiero arruinar la experiencia. Súper. Y bueno, y además, insisto, toda esta parte deportiva, entonces, ¿cómo le haces, no? Sí. ¿Sabes qué? Le voy a decir a Carlos que se vaya yendo. Si quieres. No. Ahorita voy. Estás súper. Oye, ¿y si te vas yendo y te alcanzo? Porque me da peor de pena no llegar. Ok. ¿Sí? Ahorita te alcanzo. No, pero ahorita te alcanzo. Porque si no, imagínate que llegas y no, y ya no estén. Órale, bye. Ya. Y sácale. Ya. Y entonces fui ganándome experiencia, ¿no? Con algunas carreras de bikepacking. ¿Cómo me da tiempo? Pues son mis vacaciones y pues logro equilibrar el tiempo. Justamente después de los 5 Ironmans hice esa reflexión y dije, a ver, ¿qué está pasando? Estoy descuidando estas cosas, necesito volver a darle balance y siempre pues busco tener el balance para darle a mi chamba atención y el enfoque que necesita y busco herramientas para que lo pueda hacer de forma más eficiente. El deporte te digo que me ha ayudado muchísimo a hacerlo. Y otras herramientas también que he tomado algunos talleres y eso, y cómo organizarme, cómo organizar al equipo, y pues así. O sea, sigo así. Si Elon Musk puede con todos esos problemas, ya puedo. ¿Verdad? Que luego sí decimos, ¿no? Sí, ese cabrón puedo yo también. Sí, exacto. Sí, güey, sí, no manches, ese güey sí tiene pedos, ¿no? Y oye, entonces ya llegaste a este año y ¿qué fue? Bueno, el año pasado no terminaste el tour, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó? falta de experiencia. Te digo, fui ganando experiencia. ¿Cansancio o pasó un accidente o algo así? Para esa fue... Bueno, es que ahí llevaba poca experiencia realmente. Había hecho algunas carreras de gravel y solamente la Austral en Chile, como bikepacking, pero no estaba muy extrema, ¿no? Entonces ahora para el segundo tour ya me entrené más y hice la de Ecuador, que estuvo bastante extrema, solo, pero fue una carrera. Pero en el tour pues fui muy bien, sí, y de pronto es que es una carrera muy dura, son 780 más o menos, con 13 o 14 mil de ascenso, pero por la Mixteca, poblana, sí, oaxaqueña, por la sierra, por las piedras, por el polvo, por el sol, pero por lo duro. Y autosustentado. Sin ningún tipo de asistencia. Nada. Así son las carreras de bikepacking. Una carrera de bikepacking, pues eso, no permite eso. Tiene 10 principios básicos muy pulcros. Quien empezó con las carreras, más bien a darle otro sentido a las carreras de autosuficiencia y hacerlas populares, fue un cuate que se me llamaba Mike Hall, que fundó Transcontinental, la carrera épica, ¿no? El Transcontinental, y se murió haciendo una carrera de bikepacking en Estados Unidos de costa a costa. Justo lo que me hizo decir, ¿quieres hacer el RAM? Porque esta carrera se llama Transamérica y cruza lo mismo que el RAM, pero de autosuficiencia. Algo que cuestioné mucho después de mi carrera del Race Across the West fue la cantidad de recursos que se usan, por no decir despilfarran, entre energía, tiempo, gente, económicos, basura.
Bueno, de ayer platicaba con Andrés y me decía el ir a vaciar los campers era llenar contenedores, ¿no? Y de 4 o 5 personas Horrible. cada 2 3 días. Dice, es impresionante la cantidad de basura que se... Sí. Y eso me hizo pensar, dije, ay, Sí. vamos a ser más pulcros, ¿no? Entonces empecé los 10 principios de Mike Hall, que haciendo el Transamérica justo se murió. Pero su carrera es la épica más conocida en el mundo. Y son 10 principios muy básicos, ¿no? Que regresen y llevan al ciclismo a una forma más, pues más honesta, pulcra, inclusiva, ¿no? De rodar. Y son esos 10 puntos. Entre esos 10 puntos es, nadie te puede asistir. Nadie. No puedes organizar nada previo a la carrera, sino hasta que salgas. O sea, reservaciones, arreglos, cualquiera. Nadie te puede llegar a arreglar la bici. Puedes llevarla a arreglar, pero nadie te puede llegar a arreglarla, ¿no? O sea, entonces realmente nunca nadie te acompaña en esa carrera. No. Okay. Te puedes encontrar con alguien y te vas a ir rodando, ¿no? Pero no, nadie te acompaña, nadie va contigo. Te puede encontrar alguien a visitarte, pero nada más. O sea, pero por ejemplo, Carlos no te puede encontrar en algún punto. Sí. Pero no me puede ayudar. Ajá, nada más hola y adiós. Exacto. Okay. Y ya, bueno, eso me llamó la atención. Y entonces la carrera del Tour de Frankie mexicana, la primera mexicana, Oaxaca, México, Puerto Escondido, por la sierra. Dije, wow, qué maravilla conocer así la Mixteca. Y pues sí, qué maravilla, qué impresión, ¿eh? Está cañón. Sí, pues sí. Durísimo, temperaturas llegamos a más de 45 grados. Pues en el polvo, las piedras, la tierra en ascensos. Y pues mi ciencia no jaló, ¿no? O sea, mi ciencia, mi tabla, mi coordinación de geles, de polvos, etcétera, no comía, sino solo comía eso, Ensures, o sea, no es una carrera asistida, entonces no funcionó. Llegué, bueno, casi llego, fíjate, nada me faltaba un ascenso, llegué hasta Santiago Ixtayutla. Nada, me faltaba un ascenso pequeño y todo el plano hacia Puerto Escondido. La verdad es que ya estaba llegando. Bueno, casi. Uh-huh. Y ahí dije, no más, se acabó, ya no pude. Y de verdad, no pude. O sea, no pude con tanto que iba en contra de mi esquema. Okay. No era realmente el calor. Ahora me di cuenta, la volví a hacer este año. Me preparé un poco más. Me organicé un viaje a Ecuador. Pensando que era más barato y salió carísimo ir a Ecuador, es muy caro, yo no sé por qué, pero bueno, en fin, y organizando un viaje a Ecuador, se llama Tres Volcanes, lo vi y dije, wow, está increíble. Salía de Quito y pasa por abajo, no sube completamente, pero del Chimborazo, de Cotopaxi, un sueño. Wow. Entonces me contacté con un bikepacker de allá que se llama Steve. Y me empezó a dar tips, me pasó la ruta. Así es como lo organizo. Contacto a la banda de allá de bikepacking o de ultraciclismo. Me contacté con alguien. Luego encontré a Vascomte, a otro cuate a Daniel, que me ayudó con la bici. Me consiguió una bici, me la rentaron, etc. Y así, pues organizando, coordinando. Tuve un par de llamadas con Steve. ¿Y cómo es la ruta? ¿Por dónde? ¿Crees que solo? Pero, oye, está más cañón. Ya después me di cuenta. Pues le hice solo, ¿no? O sea, iba con Carlos, pero Carlos iba como alcanzándome en puntos. Y él iba haciendo trekking. Y yo iba, pues, en la bici. Y sí se ponía bastante duro porque ir solo, tocas puntos muy altos de más de 4,000 metros porque subes, pues, como a las montañas. Ya es esa altura bastante interesante. Y a esa altura el clima cambia repentinamente. Entonces, de pronto se pone nublado, súper lluvioso y de pronto empiezas a sentir pelos, la neta, porque dices, ay güey, sé que en 2 horas no va a haber nadie, tengo frío, no sé qué está pasando. Entonces, en fin, eso me ayudó a entrenarme un poquito más para el tour mentalmente. Es otro tema de que necesitas evidencia para tener confianza. ¿Has tenido miedo así? Ahí, en Ecuador, miedo. De pronto empecé a subir. Perdí un guante y te das cuenta del equipo, de lo valioso, indispensable que es. O sea, en ese momento, sin ese guante, dije, puta. O sea, estabas chilly, ya sabes, como lloviendo, nievecita, 4,000 y cacho metros, no había nadie y sabía que no iba a haber nadie
Y sí me dio miedo. Dije, puta, esto se puede empezar. Aquí se sentí ese momento en donde se puede esto transformar en una tragedia. Uh-huh. O sea, esto se puede transformar en una tragedia. No sé si fue lo que te pasó también. Sí. Entiendo esa sensación. Y ahí sí dije, boom. Y ya bueno, afortunadamente no pasó nada y ha terminado muy bien. Y para este tour, pues bueno, entrené más ascensos, mucho más grave, tuve más experiencia en la técnica, no tanta como quisiera, pero bueno, más o menos. Y lo principal, que me voy a dejar ir, voy a tomar esto como a de que fluya y hacerlo más como un juego. Voy a encontrarme con gente, me voy a ir con él, con quien me encuentre, porque en la carrera pasada era como de, no, es que van más rápido, yo tengo que ir a cierta potencia, o van más lento, yo tengo que avanzar, ¿sabes? Tengo que, no jala nunca. Y ahora sí dije, bueno, ¿qué onda? Pues nos vamos juntos, sí, toda madre. ¿Nos paramos? Sí, nos paramos. Se para más tiempo, te espero. Sí, vamos, sí. Y así me fui con 3 personas diferentes, aparte de conocer sus historias, increíble. Pues está padrísimo, duermes en la Sierra de la Mixteca, o en Toritos, o donde vayas encontrando en poblaciones, pueblitos. En poblaciones o pueblitos muy pequeñitos. Y pues bueno, en ruedas de madrugada. Acá el tema es el calor, el sol, ¿no? Entonces tratas de evitar el día y rodar más en la noche. Y lo que me llevó al final fue eso, o sea, un poco más de experiencia, pero sobre todo dejar que las cosas pasaran, entender y escuchar más a las personas, aprender de ese momento y olvidarme un poquito de la ciencia y de la técnica. Entonces, ese es el espíritu del bikepacking, ¿no? No es querer llevar otro tipo y otro esquema de carrera al bikepacking, al contrario, ¿no? Es como cuando dicen que vas al mar, te pides permiso al mar para nadar o a la montaña para subir. Igual yo veo el bikepacking es como más de, ok, vamos a leer todo lo que nos dice esta aventura y vamos a vivirla. Y bueno, pues lo logramos. Me preparé antes con un Everesting en Sierra de Lobos. ¿Y cuántos acentos fueron? ¿Cómo es ahí? Fueron, no me acuerdo, como 60 o algo así, pero escoges en el Everesting un segmento que tenga, pues no sé, cierta altimetría, y lo repites pues tantas veces para contar 8,800 metros. Y lo organizaron justo Pichu y Aquiles y Lucy Castillejos también lo organizó, o sea, estuvo increíble, fuimos. Y ya, pues me sirvió también, ¿no? Trabajar las subidotas. Y ya, pues así fue como terminó el Tour de Frankie. Ahorita nos acercamos al final y la verdad es que ahorita entre más te escucho, si algo te quiero decir honestamente es que me sorprende que como que no has llegado a ese proceso catárquico, ¿no? O sea, como que realmente estás descubriendo todavía tantas cosas y disfrutándolo tanto que hasta da envidia, ¿no? O sea, es como decir, güey, pues, qué chingona vida donde puedes decir, pues ahora pruebo esto, y ahora, y pues aquí igual y casi me muero, y pues lo que sigue, ¿no? ¿Te sientes así? O sea, realmente es como esas ganas de aventuras, o realmente no. ¿Cuál es la motivación que te lleva así a no parar en esto? Ayer o antier veía un documental de la próxima carrera que tengo pensado hacer, que igual en si agosto. ¿Nos puedes ir contando un poquito de eso? Sí, ahorita les cuento, se llama Transibérica. Pero escuchaba un documental y el cuate, justamente uno de los que hablaba, decía, o sea, está increíble el punto de vista de todos, ¿no? O sea, unos era de muy sufridos y otros no tanto, y otros era, bueno, pues estamos en esa aventura, a eso venimos, ¿no? No me siento como con ese, o sea, no me identifico como así, sino me identifico trabajando por lograrlo y queriendo tener esa parte flexible y de vivir la aventura y de disfrutarla. Ese balance creo que va a ser el que es el clave, ¿no? O sea, ni tan poeta ni tan científico. Ok, y bueno, ahora si nos puedes ir contando
¿qué es lo que sigue, no? O sea, bueno, ahorita ya habías contado de la Transiberia, pero a ver si nos puedes contar qué es eso, que también es algo bastante salvaje, pero pues también dan ganas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo te sientes en ese proceso y si una vez más, ¿no? O sea, ¿es nada más como un escalón hacia algo más o realmente ahorita sí lo tienes así como un highlight de ahí? Pues mira, te digo, entre hacer el RAM y una carrera de bikepacking larga, ¿no? Entonces decidí, bueno, antes de hacer una carrera de bikepacking larga, también creo que la edad, aunque, pues no sé, nos ha demostrado mucha gente que no importa tanto, pero sí creo que para ciertas cosas, ¿no? O sea, para el gravel creo que la edad sí te pega, ¿no? O sea, este maltrato de la montaña pues en el cuerpo pegaba. Entonces digo, bueno, si no hago ahorita esto o esta aventura de, pues si me quedé a dormir en un campito y ya, ahorita, que todavía creo que puedo hacerlo, a lo mejor después, ya no sé. Uh-huh. Entonces el RAM todavía, pues llevas al equipo, llevas el crew, tienes tu RV que te puedes dormir. Yo no digo que sea más fácil, al contrario, ¿no? Es una carrera que demanda muchísimo endurance y mente, porque no tienes tanto tiempo. Uh-huh. Pero es otra cosa. Entonces creo que a lo mejor más grande puedo hacerlo mejor incluso. Entonces ahorita digo, bueno, todavía puedo rifarme, ¿no? Todavía puede ser que ese don todavía le da. Sí, me dijo. Ok, y entonces ahorita, ¿y cómo entras a la Transiberia? ¿Es igual así como nada más te inscribes y ya? ¿O? Sí, bueno, hay poquitos lugares. Estaba pensando cuál hacer. Y ya estaba inscrito y la decisión para a confirmarme a mí mismo que la quiero hacer la acabo de tomar hace unas semanas, aunque nunca dejé de entrenar. El Tour de Frankie fue un entrenamiento, pero es un reto bien, bien grande para mí, que diferente. ¿Cuántos kilómetros son? 2,700. Y también son como 15,000. De altimetría, no. Son más, como 30,000, una cosa así. Está increíble esta edición y dudaba mucho en decir sí, porque la verdad, o sea, todavía no veo cómo puedo enfrentar 12 días de carrera. Y aparte ahí sí son todos los climas, ¿no? Bueno, no, más bien es más frío, ¿no? O sea, sí, ¿no? Ajá, sí, todos. O sea, sí pasas por mucho sol. Es que esta edición no se llama Transibérica porque surgió para cruzar España, ¿no? Uh-huh. Pero esta edición nace con otro espíritu más como el transcontinental, de cruzar varios países europeos. Entonces esta sale de Italia, Bolzano, y va a Suiza, Francia, se mete a España en el sur, en el norte de España, y sube como por la frontera por los Pirineos y llega a Bilbao. Es una 2,700 y tiene unos puertos que voy a subir, que fue lo que dije, es que me mueve ganas de hacerlo, y es mayormente ruta, que me siento más cómodo que en el gravel, aunque también tiene gravel, pero poco. Y vaya, o sea, subes el Stelvio, Furcapaz. Sí, bueno, y ya digo, una de las etapas clave, ¿no? De ahí del Giro. Del Giro. Y bueno, ahorita simplemente va a ser un día más. Un día. Bueno, eso va a ser ni siquiera es una parte de un día para ti, ¿no? O sea, lo que para ellos es realmente una etapa completa, tú pues, solamente pasas, ¿no? Sí, aunque bueno, pues sí, eso. Y demanda, pues hacer como 300 kilómetros diarios, pero con ascensos de los primeros días de 4,000. O sea, el segundo 4,000, el tercero 3,000 y tanto. O sea, es mucha altimetría. Y el desconocimiento de la ruta, porque te dan 10 checkpoints, 10 puntos de control. En el Tour de Frankie, por ejemplo, también, pero si llevas una ruta. Aquí no, aquí tienes 10 puntos de control y tú trazas tu ruta. Entonces el desconocimiento de la ruta, cómo la voy a trazar, no conozco. Muchas veces es mejor dar más vuelta y hacer más kilómetros, pero es más plano, carretera. Y a veces te metes en lío si quieres cortar. ¿Dónde te vas a quedar? No conozco. ¿Vas con alguien que conoces o...? No. Solo. Bueno, solo con otros. Ajá, sí. Todos los competidores. Ajá. Y no,
pues no, si alguien se anima, venga, me encantaría porque así nos acompañamos. Y entonces es un gran reto que sí me da miedo, pero igual creo que lo voy a enfrentar con ese mismo espíritu que enfrenté el Tour de Francia ahorita, como un viaje. Eso voy a disfrutarlo, ¿no? Nadie me va a pagar, nadie me va a nada. Es un reto personal, sí. Pero eso suena muy bonito decir, pero voy a enfrentar como un viaje, pero ya estando ahí, no durmiendo bien, con el problema de estas carreras es la resiliencia que tienes que tener ante enfrentar los problemas, porque pero se te bajó la llanta, pero te quedaste sin comer, pero ya no hay hotel, pero llovió, pero, o sea, es como de... Entonces, pues eso, por eso aprendí a meditar desde el principio. Estoy aprendiendo a meditar desde principios de año, a ver cómo saco esos momentos, ¿no? Como en más paz. Ok. ¿Y hay algo más que estés haciendo diferente ahorita como para rumbo a esta carrera? O sea, que digas, además de todo este aprendizaje, voy a probar esto, ¿no? No, o sea, vas como metódicamente. Sí, o sea, voy a probar, pues no, el entrenamiento, el tour pues, fue un buen entrenamiento, ¿no? Siento que fue un buen entrenamiento. Voy a estar trepando un chorro, o sea, eso sí. No, pero yo a lo mejor por ejemplo, ahorita que estás aprendiendo meditación, ¿no? O sea, alguna herramienta nueva que te conecte. No, voy a tomar un segundo coach, o sea, como otra forma de aprender, alguien que tiene mucha experiencia en bikepacking, como más bien para aprender más de la técnica, del equipo, pues sí, de trucos como del bikepacking, ¿no? Y de la comida, porque es un tema la comida, o sea, vas comiendo, o sea, a lo mejor en toda la ruta habrá muy pocos puntos donde pueda comprar geles, ¿no? Y carbohidratos en polvo. La mayoría no. Entonces vas comiendo, como en el Tour de Frankie, pues de las tienditas, ¿no? O sea, barritas, pingüinos, electrolitos. En el Tour de Frankie, del calor ya no me podía, me estaba muriendo. Y el primer Oxxo que vi después de toda la mixteca, me metí a los refrigeradores y me puse a comer gansitos y electrolitos. Sí, así. Entonces, pues aprenderle un poquito más de este cuate y pues espero que pueda continuar con el tema de la meditación y del mindfulness, aunque se me hacía un cliché, pero parece que sí funciona. Y ahorita, digo, como para terminar, igual no sé si hay algo más que nos quieras contar, pero ahorita que mencionas esa parte del mindfulness y la meditación y que va muy de la mano con lo que es este podcast, porque creo que también la parte del ego de los deportistas pues es algo que se infla muy fácilmente, ¿no? Y muchas veces cuando uno empieza a descubrir el deporte y quiere crecer, como muchas veces lo hemos hecho, pues el ego es algo que te acelera de una manera donde muchas veces no escuchas, no ves a tu entorno, y creo que más ahorita con tanta información y con todo lo que vemos en redes sociales y todo, es muy fácil desconectarse no solo del mundo, ¿no? Sino de uno mismo, ¿no? Y aquí la parte de triatleta real es aterrizar esa parte real de cada uno de los atletas que venimos aquí y pues transmitir no solo nuestra experiencia deportiva, como lo hiciste, sino pues qué vamos aprendiendo, ¿no? Y aquí me gustaría, pues no sé, o sea, como dejarte pues esa parte del micrófono abierto para decirnos ¿cuál es esa realidad que hasta este momento crees que has encontrado de ti mismo, ¿no? ¿Qué ha cambiado de Rodrigo, del que empezó hasta el que es ahorita? Y no sé, o sea, si crees que el deporte y la forma en la que lo vives, que bueno, ahorita ya nos contaste que no, ha cambiado también esa parte internamente, ¿no? O sea, te digo, esa parte del ego, la competencia, cómo la vives ahorita y la motivación, ¿no? Que muchas veces cuando tienes el hambre de un tiempo o de un resultado, pues es fácil que te motive, pero cuando pues el hambre que tienes es de crecer tú mismo, pues tú ya mismo nos lo has contado, ¿no? O sea, cambia el enfoque. ¿Cuál sería como ese aterrizaje y esa lección que le dirías a los que nos están escuchando? Pues mira, las dos cosas que mencionas son bien importantes y el nombre del programa, wow, o sea, lo resume todo, pero el ego
para mí es un miedo es el miedo que te detiene y te frena, y es esa voz interna a la que no debes de hacerle caso. O sea, el ego se disfraza en miedo, en el deber ser, en esa narrativa interna de que te está haciendo, fastidiando, ¿no? Haz esto, tienes que hacer esto, no haz esto, no, espérate, no sé qué, tal. Ese es como, ese es el ego, y hay que tirarlo y hay que pisarlo, ¿no? Para que nos podamos ser un poco más libres, ¿no? Y auténticos y honestos, ¿no? Con nosotros mismos. Esa es la otra. Si te empiezas a liberar de ese ego y de ese miedo y a poder ser realmente tú, entonces empiezas a ser más libre. La verdad nos hará libres. Y al ser más libre, más honesto y más auténtico, más auténtica, todo empieza a tener sentido. Y eso es al menos lo que yo busco. Esa libertad y esa autenticidad de mi propio pensamiento y de mi propio ser, mi libertad. Entonces, cuando soy más libre, pues estoy mejor con los demás. Pues eso que mencionas, eso justo de esos atletas que tienen este ego, pues yo creo que es eso, es ese miedo. Entonces, es decir, descubriendo esa base y esa solidez que te permita ser libre, olvidándote de ese ego que te habla y te frena y te limita y te hace ser, pues, a veces, quien no te gusta ser. Pues es la base del triatleta y del atleta real, ¿no? No, pues, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras compartirnos, dónde seguirte, o sea, algo que quieras compartir de todo lo que haces. Insisto, como lo decía al principio, pues creo que esta parte que conocen de Rodrigo en esta entrevista no existe en ningún lado. Todo lo que hay de ti es la parte de tu trabajo. Y bueno, precisamente ese es el interés, ¿no? Demostrar que hay grandes personas, grandes seres humanos, y en este caso, pues, grandes profesionistas que no solamente hacen eso, ¿no? Sino que detrás llevan, pues, el deporte y mucho aprendizaje y crecimiento, como no lo has compartido en estos días, en esta entrevista, pero en este día. Sí, no sé ahorita si hay algo sí, con lo que nos gustaría, algo más que quieras compartir. No, pues nada, realmente, muchas gracias y pues compartir a lo mejor qué más, bueno, que sea lo que sea que estamos buscando, pues vayamos por él. Todo el mundo lo sabe, pues siempre va a valer la pena, siempre va a valer la pena. Y otra cosa que sí me gustaría a lo mejor cerrar es, bueno, que encontré también que, pues, hacer estas cosas podrían tener un propósito más allá del mío, ¿no? Que no se trate de ti, a lo que hablabas también un poquito hace un momento, que no se trate de mí nada más, sino de los demás y cómo podemos tocar a los demás. Entonces, en mis últimas 2 carreras de bikepacking y ahorita continuamos con la que viene, estoy haciendo un proyecto padre que se llama Bikes for Oaxaca. Y el año pasado ya fue la primera edición y ahorita vamos por la segunda, y buscamos recaudar fondos para juntar bicicletas, comprar bicicletas para niños de comunidades en Oaxaca. El año pasado fue para los niños de Monte Albán, cerca de Monte Albán, y este año va a ser para San José del Pacífico. Tengo un amigo en Oaxaca que se llama Coyote, bueno, Carlos, le decimos Coyote, y tiene una empresa que se llama Coyote Aventuras, con el que hacemos esto. Él toca a las comunidades, es guía, bueno, tiene una empresa de turismo y hace guías de rutas de montaña con extranjeros y tal. Y entonces a la comunidad le plantea rehabilitar algún sendero, se llama Tequio, esa forma de que la comunidad trabaje para su comunidad. Sí, lo escucho. Y padrísimo, entonces rehabilitan el sendero y luego que busca, pues independientemente de que pues haya esta integración con la comunidad, que pues, podamos a lo mejor llegar con los jóvenes y los niños, sembrando la semilla del deporte con estas bicicletas, para los niños aprendiendo el deporte, para los jóvenes a lo mejor pues ya pudiendo ser guías de montaña y es una posible profesión. Y para eso llevan las bicis, y el próximo proyecto es para entregarlas a fines de este año en San José del Pacífico. El año pasado donamos 40 y tantas bicicletas y una rodada en un sendero que rehabilitaron con todos los niños. Es increíble. Wow.
manches, o sea, de pronto ver niños de 7 años que agarran la bici, es como, ahorita voy a aprender a dar en bici. Y yo a mí me tomó, me acuerdo que semanas, y ahí los niños en esa rodada aprendieron a rodar, wow. Y ahora para San José del Pacífico se trata de juntar unas bicis un poco más como ya mejores, como para que los jóvenes que ya le avanzaron puedan usarlas para hacer guías, ¿no? Ajá, o para hacer guías. Entonces en eso estamos, vamos a hacerlo en septiembre y bueno, ojalá puedan ayudar, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿dónde lo podemos ver? O... Sí, bueno, voy a estar haciendo la comunicación de la campaña, pero pronto, pero mis redes es @roalegreg en Instagram, ajá, y ahí hay una liga. Okay. En Linktree, en mi perfil, y ahí pueden donar una bici, media bici, las bicis, o si se les ocurre otra cosa, lo que sea. Ok, de todos modos aquí en la descripción vamos a dejar ahí los links y todo para que la gente se meta y pues bueno, si están escuchando también esto más adelante, pues vean ahora en qué aventura estás, a lo mejor ya estás en la RAM, ahora sí, y ya ahora apoyando una nueva causa. Lo importante pues es ahí que conecten ahorita con Rodrigo, que vean pues todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que viene, y sobre todo pues esta parte pues que al menos a mí creo que nos deja mucho el que no solamente es el deporte, ¿no? Toda la introspección, y creo que has tenido un crecimiento personal y, digamos, emocional bastante, o más bien espiritual bastante grande, y creo que es algo que también vale la pena rescatar y buscar cada uno, ¿no? Al final de cuentas para salir pues un poquito mejor en esta vida, ¿no? Que nos toca, y sobre todo en estos retos que nos gustan. Ro, te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, el haber abierto las puertas aquí de tu estudio. Perdón por haberte quitado este tiempo ahí, que sabemos que andabas con prisa. Lo disfruto muchísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon, y bueno, espero que también esta sea la primera de varias, que luego nos vengas a contar más experiencias y aventuras. Gracias a ustedes y a Tristori, muchas gracias, al contrario, por interesarse en lo que tengo que decir, y los que hayan estado escuchando, bueno, feliz de poder hacer algún comentario si lo tienen. Gracias. Muchas gracias, Ro. Gracias a todos. Gracias. Trade Forever.